primer culto de hoy, 31 de octubre, ya cerrando este mes. Voy a invitarles por favor a que nos pongamos de pie. Vamos a tener un momento de oración. Esperemos que los demás hermanos ya estén llegando. Y vamos a orar. Bendito Señor, te damos las gracias, Señor, por la vida que nos concedes. Especialmente, Señor, porque nos das este privilegio, Señor, de poder reunirnos, de poder congregarnos el primer día, Señor, de la semana. Venimos, Señor, a poder reconocer, Señor, que solo tú eres Dios, que nuestras vidas, Señor, están en tus manos, que tus caminos, Señor, son perfectos. Gracias, Señor, por tu palabra, que siempre, Señor, habla nuestras vidas. Queremos pedirte que te puedas agradar, Señor, de las alabanzas que vamos a entonar. Queremos engrandecer, Señor, tu nombre a través de las alabanzas. Y pedirte, Señor, que esta mañana también, a través de tus siervos, Señor, nos puedas hablar. No lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar, Señor, lo que viene de ti. Te pedimos que obres en nuestro corazón, en nuestra voluntad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a tener la lectura bíblica de hoy día. La lectura bíblica está en el libro de Eclesiastés. Ahí está, capítulo 1, los versículos del 1 al 7. Lo pueden buscar en sus Biblias o está aquí adelante también. El libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Bien, vamos a leer todos juntos, ¿ya? Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo.
invitarles por favor a que tomen asiento. Vamos a ver un video. Qué alegría poder saludarlos, verlos una vez más el día de hoy. Estamos muy contentos de poder tener este tiempo juntos como iglesia, reunidos aquí en este local, pero también participando con los hermanos que nos están viendo desde la transmisión que se está realizando en este momento. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes a este momento. Hemos terminado ya el mes de octubre. Hoy es el último día del mes de octubre y por supuesto estaremos iniciando ya el día de mañana el mes de noviembre y vamos a compartir algunos anuncios ya referentes al mes de noviembre. Tengo básicamente dos anuncios. En primer lugar, hacer una invitación a todas las damas para la comunión de damas. El segundo sábado de noviembre, el día 13 de noviembre, se va a celebrar una comunión de damas virtual. Esta es una comunión para todas las damas, ¿no? Sin distinción de edad, están todas cordialmente invitadas a participar. Va a ser un tiempo de edificación y de bendición. Y a través del Ministerio de Damas de nuestra iglesia usted va a poder conocer la información para participar. Y lo segundo es una invitación para todos a participar la próxima semana del tiempo de la Cena del Señor. Nosotros como iglesia tendremos nuestra reunión a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana de forma presencial y a las 12:30 del mediodía estaremos realizando a través de la plataforma Zoom el tiempo de la Cena del Señor. Así que queremos también invitarlos a participar, que se conecten con nosotros. Estamos haciendo lo posible para poder, estamos haciendo lo posible para que todos puedan participar. Así que esperamos que así sea. Muchas gracias a todos por su atención. Una vez más, bienvenidos a la reunión de esta mañana. Gracias, Pastor José. Por favor, una vez más nos ponemos de pie. Ya vamos a tener el mensaje en breve. Incertidumbre amenaza, Dios contigo está, no temas más el fuego de la gran tristeza, Dios, tú eres mi Dios, yo confiaré en ti, no me soltarás. Dios
Jesús, y vencerás las tentaciones del maligno. Dios, tú eres mi Dios, yo confiaré en ti, no me soltarás. Dios, renueva hoy un nuevo espíritu en mí, descansaré en ti. Alma, no descuides lo que aprendiste al principio. Dios afirmará su obra en ti. El soberano creador es Dios. Tú eres mi Dios, yo confiaré en ti, no me soltarás. Dios, renueva hoy un nuevo espíritu en mí, descansaré en ti, descansaré en ti. Buenos días, hermanos. Estamos muy agradecidos al Señor por concedernos esta oportunidad de poder reunirnos y de estudiar la Biblia juntos. Antes de entrar en el tema que nos va a ocupar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a tener un momento de oración y luego podrán ocupar el lugar en sus bancas. Oremos. Padre amado, muchas gracias por concedernos esta oportunidad. Gracias por darnos la salud, el ánimo, la disposición y las posibilidades para poder venir hasta este lugar. Queremos rogarte tus bendiciones, oh Dios, que el Espíritu Santo hable con toda libertad a nuestros corazones y a nuestro entendimiento. Bendícenos, Padre Celestial. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Estamos muy contentos con la presencia de cada uno de ustedes en esta mañana, pues entiendo que para algunos es un poco difícil poder levantarse un poco temprano y venir a los cultos, pero creo que siempre cuando nos levantamos y venimos a la iglesia venimos más descansados, más despejados, con mejor disposición para escuchar el mensaje. Hoy día vamos a comenzar con el estudio del libro de Eclesiastés. Por lo tanto, vamos a estar dedicando tal vez más tiempo en la introducción de este libro que tal vez en alguna aplicación. Sin embargo, es importante considerar varias cosas que encontramos en este libro que para nosotros son de mucha importancia. Evidentemente, según lo que hemos leído en esta mañana, evidentemente este libro fue escrito por Salomón, no cabe ninguna duda al respecto. Palabras del predicador hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces, ¿quién más pues que Salomón, rey en Jerusalén, hijo de David? Y luego llegamos al versículo 2 donde dice vanidad de vanidades, que prácticamente sería la sentencia de Salomón a las muchas ideologías que habían en aquel entonces. Eclesiastés viene de la palabra hebrea Coelet, que significa o que implica que nuestro escritor, en este caso, del libro de Eclesiastés, era nada menos que un maestro o un predicador. Y él considera entonces que lo que está diciendo es de importancia para las personas que están al frente de él. Ahora, Salomón indudablemente tenía mucha razón para escribir este libro, así con los términos con que los encontramos aquí,
no tal vez porque él tenía algún tipo de duda en el tiempo de su vida, sino más bien porque así como ahora, en aquel entonces habían muchas ideologías humanas, muchos pensamientos de la gente, y mucha gente, por decir, se entregaba a los placeres de la vida. Así era el mundo, igual como es el mundo en la actualidad. Es decir, Salomón nos va a decir que él recorrió todo lo que la gente en la actualidad pues se ocupa a recorrer, y como que el intento de Salomón es: párate, cálmate, yo ya viví todo eso. Y la conclusión que he sacado es que todo es vanidad, todo es vanidad. Entonces es importante más bien que consideremos que el el escritor está diciendo que toda filosofía de la vida que considere al mundo creado y al placer humano como un fin en sí mismo es vanidad. Ahora, no hay rasgos de incredulidad en el escrito de Eclesiastés de parte de Salomón, aunque muchas veces, y tal vez un poco más adelante vamos a mencionar, muchas veces se ha considerado que este es un libro bastante complicado para leerlo y estudiarlo. Yo anoche en la reunión de varones estaba recomendándolo, que lo estudien con la familia, que lo estudien como un devocional en casa, y que se hagan las preguntas que Salomón se hizo y que de repente el mundo se hace, porque como dije, pues no, una de las expresiones que más se repite aquí en este libro es: no hay nada nuevo debajo del sol. Así que qué importante es más bien que estemos utilizando este libro en estos días. Ahora, si de repente usted dice: no, yo tengo mi devocional y quiero terminarlo, no voy a alterar, está magnífico, usted continúe con su devocional. Sin embargo, sería bueno que lo lea 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces para que así usted pueda entenderlo, o podamos entenderlo todos juntos mientras vamos haciendo estos estudios del libro de Eclesiastés. Entonces, considerando estas primeras cosas, valdría la pena que vayamos a descubrir algunas cosas que encontramos en este libro. Si usted comienza a leerlo, usted va a encontrar que hay palabras clave, palabras que de continuo se están repitiendo en este libro. Por ejemplo, hombre se repite 47 veces en este libro. La palabra hombre se repite 47 veces. Luego vanidad. Vanidad se repite 38 veces. 38 veces. Luego trabajo. Trabajo se repite 36 veces en este libro. Ahora, no es un libro grande, es un libro pequeño, tiene apenas 12 capítulos y todos son capítulos cortos. De modo entonces que si usted va a ir leyendo, usted va a encontrar las repeticiones de estas palabras a cada momento. Y debajo del sol se repite 30 veces. 30 veces usted va a encontrar la expresión debajo del sol. Ahora, cuando está hablando de debajo del sol, no está hablando de algo incoherente ni nada por el estilo. Es más bien, así es la vida cotidiana, todo lo que sucede debajo del sol, eso es la vida cotidiana. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar es que lo que estamos viviendo ahora no es una novedad. Ya vivieron otras personas anteriormente la misma situación, o de repente pues simplemente estamos repitiendo lo que otros han hecho. O como algunos dicen, pues estamos tropezando sobre la misma piedra. No aprendemos de lo que ya vivieron otros. Y lo que quiere más bien la palabra del Señor aquí en esta porción o en este libro es precisamente que aprendamos. Salomón ya lo vivió. Salomón quiso encontrar algo nuevo y no lo encontró. Al final de toda esta experiencia, porque casi este libro fue escrito casi al final de sus días, al final de su vida, pues él llega a la conclusión de que toda corriente humana, toda ideología humana, toda cosa que de repente decimos, este es nuevo, no, ya existía antes, ya era antes, ya se vivió antes, y por lo tanto lo que conviene más bien es que
llenemos nuestras vidas, nuestros quehaceres, todo lo que tenemos por delante, para todo lo que nos preparemos, lo llenemos de la presencia de Dios. Es un libro que nos va a hablar bastante acerca de Dios y que nosotros queremos, por supuesto, aprovechar al máximo esta situación. Ahora, como dije en su momento, da la impresión de que uno de los propósitos de este libro fuera que Salomón advierte a su público y le dice, ya no tienen ustedes que hacer lo mismo porque ya otros lo han hecho y yo lo he hecho. Por lo tanto, no les recomiendo que lo vuelvan a hacer. Esto lo vamos a encontrar de continuo en las expresiones, pues, vanidad de vanidad. Ahora, es un libro honesto, es un libro muy honesto. Cuando se trata del libro de Eclesiastés, tenemos que recordar que estamos viendo un libro real, de la vida real. Salomón, lo que está escribiendo aquí son sus experiencias al final de su vida. Él está viendo de que está tratando de encontrar en las filosofías que existían en aquel entonces, en la forma de vida de la gente de aquel entonces, los placeres de la vida de aquel entonces, algo nuevo. Y él llega a la conclusión, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. También diríamos que al final él dice que todo esto es tedioso, todo esto es molesto y es aflicción del espíritu. Hay una expresión que no la encontramos en nuestra versión de la Biblia, pero que se refiere, es como correr detrás del viento. Es como correr detrás del viento. Es decir, no lo vamos a alcanzar, no vamos a agarrar nada. Estaremos tal vez en medio del viento, pero no vamos a obtener nada de eso que aparentemente es nuevo. Es un libro honesto porque también va a contestar a muchas de las preguntas que algunos de nosotros tenemos y debemos tratar de leer el libro de Eclesiastés bajo los principios que estoy mencionando en esta ocasión. Es decir, no todo lo que dice Eclesiastés es, por utilizar un término, palabra de Dios. No, es palabra de Dios en el sentido de que está en la Biblia, pero es más bien la recopilación de todas las filosofías humanas para ponerlas al lado de lo que dice la palabra de Dios, en el sentido de ponerla al lado de la ley de Moisés y otros escritos que también pertenecen a esta porción en la que pertenece el libro de Eclesiastés, libros de sabiduría, libros de canto, libros de alabanza, y vamos a encontrar entonces que pues muchas de las declaraciones que vamos a leer en Eclesiastés como que nos dejan un poco desconcertados, en el sentido de que da la impresión de que es una contradicción a todo lo que dice la Biblia. En el contexto de la Biblia encontraríamos como que pues es una contradicción y no es así. Es como, por ejemplo, en la actualidad hay dichos que si comenzáramos a apuntarlos, de repente los encontramos, esto no es cierto, aunque muchos de nosotros lo hemos practicado, como por ejemplo, voy a mencionar algunos de ellos de repente. Por ejemplo, las cosas no son del que las tiene, sino del que las necesita. Es un dicho que en la actualidad está muy de moda. Estamos hablando de expropiaciones y todas esas cosas, ok, pero ¿acaso no hay contratos hechos? ¿No hay personas que han hecho inversiones en aquel entonces? ¿No están trabajando en eso? Que sea justo o injusto, no sé. Pero lo cierto es que las cosas son del que le pertenece, de aquel que las adquirió, de aquel que se esforzó, de aquel que invirtió en ellas, no del que las necesita. Muchas veces el que las necesita es el más corrupto, o el que más ha desperdiciado tiempo de su vida, esfuerzo en su vida. De modo entonces que, aunque es un dicho que aparentemente suena bonito, no es cierto. Quien toma las cosas que no son de él es robo. Quien toma las cosas que no son de él es más bien una acción ilícita, no es una acción lícita. Y eso no sería nada bíblico, desde luego.
Hay otras personas que dicen, la Biblia dice, ayúdate que Dios te ayudará. O lo que en otra versión dicen, Dios dice, ayúdate a ti mismo que yo te voy a ayudar. Bueno, en algunas oportunidades cuando he escuchado esto les pregunto, ¿y dónde dice eso la Biblia? ¿O cuándo ha dicho Dios eso? Y no pueden encontrar ni siquiera un contexto, porque no existe, pues. Ahora, desde luego, cada vez que queremos la bendición del Señor, no vamos a sentarnos y cruzarnos de brazos y decir, Señor, aquí estoy esperando tus bendiciones. Desde luego que eso sería incorrecto, desde luego. No es lo que la palabra del Señor dice. Pero tampoco, pues, hay expresiones como esas que son muy comunes y están, diríamos, dentro de el vivir del pueblo, pero que nada tiene que ver con lo que dice la palabra del Señor. Entonces, muchas de las expresiones que vamos a encontrar en este libro son así, expresiones de la gente de aquel entonces que Salomón va a comenzar a investigarlas, a vivirlas, a experimentarlas, para luego llegar a la conclusión de que todo es vanidad. ¿Sí? Bien. La siguiente cosa que podríamos decir respecto a esto es que también es un libro que, aunque pues nos presenta muchas de estas cosas que venimos mencionando, es un libro que nos va a llevar de continuo al Nuevo Testamento. Nos va a llevar de continuo a la presencia del Señor Jesús y nos va a llevar de continuo también a considerar la esperanza o la bendita esperanza con que el Señor nos ha prometido. Es un libro también que fue escrito para todos, no es un libro para ancianos solamente. Algunos han expresado de que el libro de Eclesiastés es como un libro para las personas que ya están en su etapa de vejez, ya están próximos a morir. Podría ser, como toda la palabra del Señor, pero también es un libro que es apropiado, muy apropiado para la juventud y muy apropiado para los adolescentes. Diríamos, por ejemplo, si fuéramos al capítulo 11 y el versículo 9, no tiene que leerlo porque el tiempo nos ganaría, pero si vamos al capítulo 11 y el versículo 9, usted va a encontrar mencionado ahí a la juventud, jóvenes, y luego más adelante dice adolescentes. En otras palabras, es un libro que involucra a todos, porque cuando hablamos de filosofías humanas, cuando hablamos de costumbres, de prácticas, no son prácticas solamente de los viejos. Antiguamente de repente habrían prácticas que los adultos procuraban que sus hijos no las hagan, pero desde luego al hacerlos ellos, también los hijos lo aprendían, y aunque de repente se les prohíbe en ese momento, un poco más adelante ellos lo ponían en práctica. Sin embargo, pues qué tremenda la declaración que encontramos aquí. Por otra parte también diríamos que va a aplastar de una forma así muy fuerte todo el idealismo juvenil. Es decir, algunos piensan que bueno, los viejos ya están listos para la tumba y quien debe tomar el poder son los jóvenes, ¿no? Bueno, hay que considerar muchas cosas, como son por ejemplo la experiencia. La experiencia. Es cierto que desde luego nosotros, los seres humanos que ya estamos adultos, de repente la única cosa que utilizamos en el colegio para aprender a hacer algunas operaciones matemáticas, pues eran la calculadora. En mi tiempo la calculadora con pilas y pilas grandes. Bueno, en la actualidad pues que la cosa es tan sofisticada, ha crecido tanto que pues uno ni tiene necesidad de eso, de llevarlo en el bolsillo, y menos de las cosas de su colegio. Por lo tanto, pues en eso de repente es novedoso, que yo de continuo estoy pidiéndole ayuda a Debbie para que me ayude en algunas situaciones ahí del internet, ¿no? Y ella es muy hábil en eso, cosa que yo de repente estoy todavía gateando en ese asunto. Pero, pues,
Eso no es, diríamos también, una cosa que, bueno, este mundo es más inteligente que el anterior. No. Nosotros no teníamos ningún tipo de enseñanza respecto a asuntos. Ellos, desde chiquititos, Areli utiliza muy bien el celular, utiliza muy bien los controles de la televisión, etcétera. ¿Por qué? Porque desde chiquitita, pues para ella no es cuando se inventó, ella cuando nació ya estaba inventado todo eso. Pero como le vuelvo a repetir, en nuestro caso no fue así. En nuestro caso pues era una novedad. Y por lo tanto, ¿qué? ¿La gente en la actualidad es más inteligente que la gente antigua? Bueno, como en toda construcción, si no hay buenas bases, el resto del edificio se cae, se desmorona. Como en toda sociedad, cuando los antiguos han sido fuertes en sus pensamientos, en sus decisiones, en el conocimiento de la palabra de Dios, la sociedad ha crecido sobre esos edificios sólidos, fuertes. Cuando nuestras bases espirituales han sido tan enclenques, tan endebles, pues ¿qué ha pasado? Pues todo nuestro edificio, toda nuestra sociedad ha crecido sobre eso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando apareció la presencia de nuestro amado Salvador en nuestras vidas. Y lo aceptamos como Salvador personal y dejamos que Él entonces cambie nuestra vida y dejamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado para que podamos recurrir a la gracia de nuestro Dios. Y entonces comenzó a cambiar toda nuestra vida. Pero eso es lo que encontramos pues aquí en este libro. Por eso es que dijimos que es un libro que nos va a hablar bastante respecto de la presencia de Dios. Diríamos entonces que todo lo que venimos diciendo nos lleva a adorarlo más. En estos últimos tiempos que me ha tocado predicar, he procurado apuntar a los elementos que nos llevan a la adoración o que conllevan adoración. Y por eso que estoy concluyendo también este tiempo estudiando el libro de Eclesiastés. Pero este libro nos lleva a la adoración de Dios. Diríamos también que el versículo 2 es una especie de conclusión, comienza con una especie de conclusión. Muchos de nosotros hemos leído libros nuevos y lo que hacemos generalmente cuando agarramos un libro nuevo, o vamos a la introducción o vamos a la parte posterior del libro, a la contratapa del libro, y ahí hay una conclusión del libro y comenzamos a revisar y decimos, este libro me conviene y lo compramos, o de repente este libro no me conviene, entonces no lo compramos. Bueno, es así con el libro de Eclesiastés. Él comienza con un veredicto: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así dice el predicador. Ahora, en primer lugar tenemos que considerar que la palabra vanidad no significa que no vale nada, no sirve para nada. No, de ninguna manera. De otra forma estaríamos diciendo que estudiar no sirve, o que trabajar no sirve, o que adquirir cosas no sirven. No. La palabra del Señor no nos enseña de tal manera. Por otra parte, diríamos que eso sería más o menos lo que estábamos diciendo en su momento, como que nos da la impresión de que contradice al resto de la Biblia. Como por ejemplo, por mencionar, si hablamos de Abraham no era pobre. Abraham era una persona que el Señor lo bendijo en gran manera en cosas materiales y llegó a ser un hombre muy rico. Si habláramos de Moisés de la misma manera, cuando Moisés llegó a trabajar con su suegro, pues no llevó nada, sino su bastón y de repente algunas pertenencias personales. Pero Moisés comenzó así y de pronto pues entonces se transforma en un hombre que tiene mucho ganado y todo eso. De igual manera sucede con el caso de Jacob.
¿Se acuerdan ustedes? Él huyó de la presencia de Esaú. ¿Y qué llevó? Pues casi nada. Igual también, él entró en un contrato ahí para poder casarse con una chica, y al final pues él consiguió a la chica, pero también consiguió bastante riqueza. Si habláramos de Job, por ejemplo, bueno, Job no fue un hombre pobre. Ustedes saben que al final de la historia en el libro, pues él lo perdió absolutamente todo, su familia y sus propiedades, todo lo perdió. Pero él se quedó firme en las cosas del Señor, y dice que Dios le devolvió, y no le devolvió igual de lo que perdió, sino muchísimo más. Si fuéramos recorriendo la Biblia en ese aspecto, vamos a encontrar entonces que así es cuando vivimos de las bendiciones de Dios. Cuando Dios bendice nuestra vida, no hay nada que es por puro gusto, pero tiene que estar Dios en los propósitos de nuestra vida, en los quehaceres de nuestra vida, en los planes de nuestra vida. Si dejamos fuera de nuestra vida la presencia de Dios, sí, tendremos que hacerlo todo con nuestras propias fuerzas, siguiendo la corriente de este mundo, y de repente nos encontramos que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que hice no me sirvió de nada. Hay mucha gente que ha podido conseguir cantidades de propiedades, pero no es feliz. A veces que pueden divertirse, claro, desde lo que pueden divertirse. Pueden irse pues a Cancún, y de repente ya no están en Cancún, sino en Punta Arenas, y bueno, ¿por qué? Porque pueden hacerlo y tienen dinero para hacerlo. Pero en el fondo, Salomón más o menos le va a decir lo siguiente: yo también hice todo eso, y encontré que es como correr detrás del viento. Uno va practicando cosas, y se aburre de practicar eso, y tiene que buscar otras cosas que satisfagan más, y se cansa de lo nuevo que fue practicando, y va a practicar otras cosas, y por eso es que hay hombres tan corruptos. Es decir, el libro nos va a decir más o menos lo siguiente: a quien le gusta el dinero nunca va a parar de buscar el dinero. A quien le gusta el placer nunca va a dejar de buscar el placer. Y cada vez se va a ir hundiendo y hundiendo más en las corrientes de los placeres de este mundo. Entonces la palabra vanidad no significa aquí que no sirve para nada, no. La palabra vanidad más bien en este libro significa de que es fugaz, es pasajero. Convendría más bien dedicar nuestro tiempo o hacer las cosas que estamos haciendo con la presencia de Dios, porque nuestra vida es pasajera. Vamos a buscar de repente, les voy a mencionar algunos versículos que usted puede buscar posteriormente. Vamos al capítulo 12, porque dijimos que es como una conclusión la palabra vanidad, pero vamos al capítulo 12 del libro de Eclesiastés, y vamos a buscar el versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, así es la vida, es tan corta. Podemos buscar otras citas más, y vamos a encontrar entonces que la vida es así. Es como que la flor del campo, que ahora está bonita, hermosa, y de repente ya no está. Hoy estaba escuchando mi esposa algunas noticias, y me comunicó que se está diciendo de que en el norte, estaríamos hablando de Piura, Tumbes, esos lugares, ya el problema del COVID se ha puesto fuerte, y muy fuerte, y que aquí en Lima ya se está diciendo de que el 70% de las camas en, ¿cómo se llama?, la Villa Panamericana, el 70% de las camas de la Villa Panamericana ya están ocupadas. No se habla mucho, las noticias no dicen mucho, pero la cosa está avanzando así, porque, bueno, la situación es así.
A veces estamos sanos y a veces no. Hay que preocuparse mucho por este asunto de la mascarilla. Yo entiendo de que han habido bastantes protestas durante estos días porque pues no se está dando permiso para fiestas de Halloween, para fiestas del día de la canción criolla y cosas semejantes, y el mundo está buscando de hacerlo de alguna manera. Bueno, esa es su forma de ser, esa es su forma de vida, porque no encuentran placer en la vida, a no ser que se emborrachen, a no ser que se llenen de música y de ruido y cosas semejantes. Pero lo que dice la palabra del Señor es que Cristo puede llenar tu vida y darte la felicidad que el mundo nunca te va a dar. Ahora, si fuéramos al versículo 8 de Eclesiastés capítulo 12, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es: este círculo, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, es continuo. Es tan frágil la vida. Es así el ciclo de vida. Ahora, en algunas declaraciones, vuelvo por favor al capítulo 1, en algunas declaraciones que encontramos aquí en este precioso libro, hay algunas cosas que nos van a hacer pensar. Tal vez no en este momento, pero por causa del tiempo tenemos que correr. Pero vamos al versículo 3, por favor, que dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Es la segunda expresión que encontramos en este libro. No solamente está hablándonos de lo frágil de la vida, sino también está hablándonos de una de las cosas en la que nos ocupamos todos. ¿Para qué estudias? Para tener un buen trabajo. ¿Para qué te consigues el título de doctor? Para tener un mejor trabajo. ¿Y para qué consigues un mejor trabajo? Bueno, para ganar más. ¿Y para qué ganar más? Bueno, y seguimos con la cosa, ¿no? Como vuelvo a repetir, si Dios no está presente en nuestra vida, jamás estaremos contentos con lo que tenemos. Ahora, no estamos hablando de ser conformistas, es más bien de saber que nuestra vida tiene un propósito en las manos del Señor. Y si el Señor nos permite entonces tener esto y aquello, amén. Y si el Señor nos prohíbe, amén también. Porque de repente en lugar de ser de bendición podría ser un gran problema en nuestra vida. Ahora corramos. El versículo 3 entonces nos habla del trabajo. Y dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene? Bueno, un poco más adelante hay otras expresiones que tal vez van a sonar algo así como contradicción a lo que dice el resto de la Biblia, como por ejemplo, come y bebe. Algunos han dicho, bueno, esto es más o menos darle una fuerza al hedonismo y entonces darle la oportunidad a que la gente piense, bueno, el placer de la carne es todo lo que debemos buscar. No es así. Lo que está diciendo aquí Salomón en esta expresión es que si analizas bien el asunto, has dedicado tanto tiempo a las cosas materiales, le has negado tanto tiempo al Señor, has dedicado tantas fuerzas a las cosas materiales y le has negado todas tus fuerzas al Señor, le has dado una semana de trabajo para las cosas materiales y le das solamente una horita el día domingo para la gloria del Señor. Cantas de repente muchas canciones durante la semana y recién el día domingo en la hora del culto cantas algunas cancioncitas para el Señor, para llegar a la conclusión de que ¿qué provecho? Ahora, para ilustrar esto vamos a leer los versículos siguientes. Miren por favor lo que dice el versículo 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece.
Cuando está hablando de generación, estamos hablando más o menos de un aproximado de vida de 30 años. Es decir, desde que nace un bebé hasta que ella tiene una familia, aproximadamente 30 años. Nace, crece, ya es un adolescente, un jovencito, se enamora, se casa, tiene hijos. Esta es una generación. Cuando me pongo al lado de mi hija, por decir Adi, entonces estaría hablando de dos generaciones, mi generación y su generación. Pero cuando se pone al lado, pues, Areli, pues estamos hablando ya de 3 generaciones. Pero mire lo que dice la palabra del Señor: generación va y generación viene. Es decir, cuando comencé a predicar el Evangelio de Cristo, yo tenía, ¿cuánto? 22 años más o menos. Y tenía fuerzas para ir y hacer cosas predicando el Evangelio. Pues ya han pasado algunos añitos. Y aunque todavía predico, pero ya no tengo la fuerza que tenía en aquel entonces. Ni la agilidad mental que tenía en aquel entonces. Ahora, no voy a decir que soy el único, de ninguna manera. Cuando comenzaron a salirme canas, pues las arrancaba. Hasta que de pronto llegué a la conclusión que si me sigo arrancando canas me va a caer calvo. Y dejé de arrancarme canas. Entonces, es así, estamos rumbo hacia la muerte. Todos. A no ser que el Señor Jesucristo venga en este momento. Pero así es. Generación va y generación viene. Pero la tierra sigue siendo la misma. La segunda ilustración que nos muestra aquí de lo frágil que es la situación dice: sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Muchas personas tienen como el placer de sus ojos mirar la salida del sol y en la tarde ver cómo el sol se oculta. Todos los días. Todos los días. Así. Pero un poquito más adelante, en el versículo 6 nos va a decir: el viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Mire usted, yo no sé, pero ¿hay chiclayanos aquí? ¿Hay chiclayanos? Ah, muy bien. Usted sabe que a eso de las 3 de la tarde en Chiclayo el viento es fuerte, ¿no? ¿Sí? Todos los días. A eso de las 3 hasta las 5 más o menos el viento es bastante fuerte, todos los días. ¿Y qué pasa después? Se tranquiliza. ¿Hasta cuándo? Ya usted sabe que mañana otra vez igual el viento. Yo he salido a pescar en bote con vela y sé de la importancia del viento, pero también sé que hay momentos cuando el viento me lleva con mucha fuerza, pero a la vez también hay momentos cuando yo tengo que buscar alguna forma de que el viento me ayude. Entonces, es así, el viento va y el viento viene y siempre está girando. Por otra parte, el versículo 7, ¿qué cosa dice? Los ríos, todos van al mar y el mar no se llena. Es interesante, a veces yo me he puesto a renegar cada vez que paso por algún lugar, como por ejemplo los ríos que desembocan por Guaral, por ejemplo. Si usted ve, aunque no hay mucha agua corriendo, pero son toneladas de agua que cada día se van al mar. Toneladas. Pero hay otros ríos que sí son fuertes y desembocan en el mar. Sin embargo, la orilla del mar siempre es la misma. Nunca se llena. Pero algunos ahora están hablando del deshielamiento y toda esa agua, ¿dónde se va? Al mar. ¿Y por qué no se llena? Porque Dios ha establecido algo que es interesante. El mar, o digo, el agua se evapora con el sol y vuelve a su origen. Y el ciclo sigue ahí. Y podríamos seguir viendo. Lea usted en casa
hasta el versículo 11 y va a encontrar una serie de ejemplos que nos da el escritor aquí respecto a este asunto del ciclo de la vida. Ahora, ¿quiere encontrarle valor a todo eso? Ok, vamos a ponernos de pie y vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a leer algunos versículos y luego vamos a ir terminando. Espero que haya creado alguna inquietud en usted para leer el libro de Eclesiastés. Léalo porque estaremos en adelante estudiando este libro. Vamos al libro de Romanos capítulo 8 y vamos a comenzar con el versículo 1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Permíteme parafrasear este versículo. Los que no van detrás de las filosofías humanas, detrás de los dichos de los hombres, detrás de las costumbres de los hombres, sino más bien de aquellos que están en Cristo Jesús. Que tu vida y mi vida sean vidas que las hemos dejado al Señor, las hemos entregado al Señor para su gloria. Lea por favor el versículo 13. Porque si vivo conforme a la carne, moriré. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué importante es que recordar, y esto estaremos hablando de repente la próxima semana, es importante recordar que nosotros morimos y no se termina nuestra función ahí, hay una eternidad. Y tendremos que rendir cuenta de lo que hemos hecho delante de Dios, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, reviste tu vivir en este mundo con la presencia del Señor. Que todo lo que hagas, tus estudios, tu profesión, tu trabajo, que todo esté revestido de la presencia del Señor. Oremos. Padre amado, muchas gracias por darnos la oportunidad de estudiar este precioso libro. Te imploramos que el Espíritu Santo nos instruya. Señor amado, gracias por ser tú nuestro Salvador. En el nombre de Cristo te lo agradecemos. Amén. Gracias, hermanos. Tomen asiento, por favor. Todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí y hoy te doy gracias. Te doy gracias, gracias, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado borrar. Te doy gracias. Oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Gracias por todo tu amor, te doy gracias por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor. Tu amor me ha traído hasta aquí y hoy te doy gracias. Te doy gracias, gracias, Señor. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias por darme total libertad. Gracias por todo pecado
Voy a pedirles que se pongan de pie, ya vamos a ir terminando, pero antes vamos a tener la lectura de un versículo. Está en el libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo 3. Vamos a empezar. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una vez más, ¿ya? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bien, hermanos, con esto estamos terminando este culto. Vamos a continuar ahora sí ya saliendo de manera ordenada. Vamos a empezar